El cerebro humano es uno de los elementos más complejos de todo el universo. Comprender su funcionamiento resulta uno de los desafíos más estimulantes de la ciencia actual. En los últimos años, en Argentina, se ha expandido en forma considerable el campo de los estudios neurocientíficos. Diversos investigadores han sido claves para este desarrollo. Valeria de la Maggiore es una de las neurocientíficas que, desde el Laboratorio de Fisiología de la Acción de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, se ha focalizado en el estudio del sistema motor. Me llamo Valeria de la Maggiore, soy doctora en Psicología Experimental y Neurociencias. Soy directora del Laboratorio de Fisiología de la Acción, que está en la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Y trabajo básicamente en tratar de entender las bases neurales del control motor. El cerebro humano es una compleja red compuesta por miles de millones de neuronas. El estudio de las bases neurales del control motor se torna esencial para comprender cómo se desenvuelve el movimiento de los seres humanos y cómo ello nos diferencia de otras especies animales. Nosotros nos movemos, los animales se mueven. ¿En qué difiere el sistema motor nuestro, humano, del resto de las especies? Principalmente la diferencia entre los humanos y el resto de las especies es el control fino del movimiento que nosotros tenemos. Por un lado, eso nos convierte en el animal que tiene mayor destreza manual. Eso nos permite interactuar con nuestro entorno con mucha precisión, nos ha permitido a lo largo de la evolución crear herramientas, modificar nuestro entorno, nos permite aprender secuencias complejas que nos lleva a tocar el piano. Y por otro lado también el control fino de los músculos de la boca y de la laringe ha permitido también la aparición del habla, que nos distingue del resto de las especies. Creo que además del control fino, que es muy característico, digamos, o distintivo de nuestra especie, el otro tema con el que tenemos que lidiar nosotros los humanos es el tema del control de la postura. Nosotros somos bípedos, no somos los únicos bípedos, digamos, en el reino animal, pero a diferencia de otros bípedos, como nosotros trabajamos mucho y nos movemos con nuestros miembros superiores, interactuamos con el entorno, como te decía, lo que ocurre es que debe haber una cantidad de correcciones o ajustes posturales predictivos que tienen que ocurrir antes de que yo realice el movimiento. Porque si no, el tomar un vaso o el acercarme a un estante para tomar algo me llevaría mi cuerpo fuera del equilibrio. Entonces, eso supone una demanda computacional mayor, porque la postura tiene que ser controlada de manera predictiva para corregir por estos cambios, digamos, en el centro de gravedad del cuerpo. Por otro lado, los humanos, a diferencia de muchos otros animales, somos bípedos. Entonces, por un lado hay un esfuerzo o mayor demanda computacional a nivel de la mantención del equilibrio, porque nuestra base de sustentación es más pequeña que un cuadrúpedo, pero además, como interactuamos con el entorno a partir de nuestros miembros superiores, eso hace o fuerza, digamos, al sistema nervioso a realizar cambios posturales que tienen que ser predictivos para anticiparse a los cambios en el equilibrio que van a ocurrir cuando nosotros interactuamos con objetos del entorno. Valeria, ¿cómo procesa el cerebro el movimiento? ¿Cómo podías resumir el proceso cerebral del movimiento? ¿Hay redes específicas? Está lo que llamamos sistema motor. En realidad, digamos que tradicionalmente el sistema motor se asociaba más bien con lo que era la corteza motora primaria y el control de la contracción muscular, ¿no?, que lleva a la ejecución del movimiento en sí. Pero hoy en día lo que sabemos es que hay un montón de otras regiones, tanto corticales como subcorticales, que participan en el procesamiento del movimiento. Entonces, en principio, cuando uno realiza una acción que es orientada hacia un objeto del entorno, como por ejemplo una acción que realizamos cotidianamente como tomar una taza de café, uno tiene que ubicar la taza en el contexto. Y luego se supone que hay una región del cerebro, de la corteza en particular, que es la corteza parietal posterior, que es fundamental en procesar la transformación de ese objeto desde unas coordenadas visuales a las coordenadas motoras. Entonces esa transformación es una transformación que llamamos visuomotora,
que es fundamental para que el cuerpo entonces pueda interactuar con el objeto que está en el entorno y no simplemente observarlo, digamos. Esa información a partir de la corteza parietal se supone que se transmite hacia regiones frontales como la corteza premotora, que se supone que es importante para la selección de movimiento, y la corteza motora, que va a ser la que ejecute el movimiento. Y además de estas regiones corticales hay dos regiones subcorticales que son muy importantes también en la modulación de la acción, que son el cerebelo y los ganglios de la base. Los ganglios de la base se cree que son importantes en lo que tiene que ver con la iniciación de movimiento y con la secuenciación de movimientos. Cuando uno realiza, por ejemplo, una acción compleja como jugar al tenis, hay varias secuencias que se hilan, digamos, en una acción. Y por otro lado, el cerebelo, que es una estructura también subcortical y que es importante en lo que sería ajustar la precisión de los movimientos. Se cree que actúa como una especie de servomecanismo. Entonces, esto quiere decir que el cerebelo va a recibir información acerca del plan motor, o sea, de lo que yo quiero hacer, y la va a comparar con la retroalimentación sensorial que tengo desde mis órganos periféricos. Me están diciendo cómo está saliendo esa acción. Y a partir de la comparación de lo que yo quiero hacer con lo que en realidad sucede, puede ajustar la precisión de movimiento. Contanos de tus líneas de investigación en tu laboratorio. ¿Qué están estudiando específicamente? Mira, nosotros tenemos dos líneas principales. Una línea que yo traje de Canadá, con la que empecé cuando me formé, que tiene que ver con tratar de entender las bases neurales del aprendizaje motor. Nosotros inicialmente estábamos interesados en tratar de comprender cuál es el curso temporal de los cambios plásticos que ocurren en el cerebro cuando uno aprende una tarea motora o una habilidad motora nueva, ¿no? Este fue un experimento que hicimos en el que entrenamos a los sujetos durante una semana haciendo una tarea dentro del laboratorio durante unos 40 minutos por día. Y lo que hicimos fue escanear el cerebro durante este aprendizaje. Lo que vimos, que resultó bastante interesante, es que inicialmente, cuando la persona empieza a aprender la habilidad motora, aquellas personas que tienen una mejor performance o un menor error, digamos, o que aprenden más rápido, son aquellas que van a tener una activación de una red atencional. A lo largo del tiempo, a medida que van aprendiendo, lo que vamos a ver es un cambio cualitativo en la red que se activa. Entonces, aquellas personas que siguen aprendiendo mejor van a tener ahora una activación de lo que te decía recién, que es la red motora. Y aquellas que siguen activando la red atencional van a tener una peor performance. Entonces, lo que esto parece indicarnos es que a lo largo del aprendizaje motor, inicialmente la atención es importante para poder enfocarse en la tarea que uno va a realizar, pero llega un momento en que la tarea se vuelve automática. Y esta automatización parecería estar relacionada con la activación de la red motora propiamente dicha. La idea es que cuanto mayor sea la práctica, más automatizada va a estar la acción que uno aprendió. Esto es bastante interesante cuando uno en realidad lo combina con el reporte que dan los sujetos que aprenden, porque cuando uno les pregunta cómo hizo la tarea, cómo hizo para aprender esta habilidad, lo que ellos reportan es que inicialmente comenzaron a buscar estrategias conscientes para tratar de aprender lo que estaban haciendo, hasta que en un momento se dieron cuenta que eso no los ayudaba. Y ellos lo que dicen es, lo que hice fue dejar de pensar. Entonces, en el momento en que dejan de pensar es cuando notan una diferencia cualitativa en su velocidad de aprendizaje. Mucho del movimiento motor es consciente. Yo estoy en un almuerzo y estoy hablando, muevo la boca acorde a las palabras, pero también estoy sentado con postura y no estoy consciente de que estoy sentado, o estoy moviendo las manos con los cubiertos y no me doy cuenta, no estoy consciente. ¿Podrías explicarnos el acto motor consciente y el acto motor inconsciente o no consciente? Sí, ese es un tema que es bastante fascinante. Mira, desde en los 80 se descubrió que la información visual, que es preponderante en los humanos, se procesa en dos vías principales en el cerebro. Hay una vía ventral que va a utilizar la información visual para la percepción de nuestro entorno. Y hay una vía dorsal que va a utilizar la información visual para la acción. Lo interesante es que parece haber una disociación en términos del procesamiento consciente. La información que es procesada por la vía dorsal no requiere de procesamiento consciente, mientras que la visual sí. Y esto se puede ilustrar con una ilusión, que es la ilusión de Ebbinghaus. Básicamente, imagínate que vos tenés dos discos del mismo tamaño apoyados sobre una mesa, y en un caso un disco está rodeado de discos pequeñitos, en el otro caso el disco está rodeado de discos grandes.
Entonces, desde el punto de vista perceptual, si yo te pregunto qué disco es mayor, vos me vas a decir que el que está rodeado de discos chiquitos es mayor que el otro. Sin embargo, si yo mido la apertura de tus dedos cuando vas a tomar un disco y el otro, es idéntica. Entonces, el sistema motor no es sensible a la ilusión, a la cual sí es sensible el sistema perceptual. Entonces, ahí se ve una linda disociación. Con esto lo que quiero decir es que la mayor parte del procesamiento motor es inconsciente. Entonces, hay muchos ajustes. Creemos, de hecho, que hay una región, la que te hablaba anteriormente, que es la corteza parietal, que es importante para las transformaciones visomotoras, que parece estar encargada de generar estos ajustes pequeños, siempre y cuando las perturbaciones a las que estamos expuestos o que está expuesto nuestro sistema motor no sean muy grandes. Entonces, uno no se entera que hay pequeños errores en las acciones que ejecuta, siempre y cuando sean pequeñas. Pero cuando esas perturbaciones son grandes, entonces ahí se activa, digamos, el proceso consciente y ya hay otros sistemas que entran en juego que están actuando a nivel inconsciente. ¿Podés resumirnos cómo estas investigaciones de tu laboratorio y de otros colegas tuyos alrededor del mundo que estudian el sistema motor van a ayudar a personas o podrían teóricamente ayudar a personas con problemas motores? Nosotros en el laboratorio últimamente empezamos a incursionar en el mundo de los pacientes. Yo soy originalmente bióloga y no tengo formación médica, digamos, pero estamos intentando hacer colaboraciones para poder aplicar algunos de nuestros conocimientos con pacientes. Por un lado, este es un trabajo que estamos haciendo con unos ingenieros. Estamos aplicando nuestros conocimientos acerca de cómo funciona el ajuste del movimiento en base al feedback sensorial para tratar de rehabilitar pacientes que han tenido ACVs que comprometen al sistema motor. Y en particular, el feedback del sistema motor, que es la retroalimentación sensorial. Entonces, muchos de estos pacientes, el problema que tienen, que vos lo conocés mejor que yo, es que no sienten sus piernas o la pierna afectada por el ACV. Nuestra idea ahí es proveerle al paciente un feedback auditivo que reemplace el feedback sensorial. Entonces, de esa manera, nuestra idea es que como el paciente va a poder sentir indirectamente su propia pierna a partir de la congruencia temporal, digamos, con la señal sonora, va a poder o va a animarse más a caminar. Y también pensamos que eso a largo término puede producir cambios plásticos en el cerebro que justamente aceleren la rehabilitación. Ese es uno de los proyectos en los que estamos involucrados. Después, desde la investigación más básica, tenemos otro proyecto. Surge a partir de una investigación mía previa en Toronto. Está apuntado a lo que es la generalización del aprendizaje. Con esto me refiero a que si uno aprende una tarea con una mano, si esa tarea puede generalizarse, digamos, a otra mano o a otra región del espacio. Este es un tema que es clave, digamos, en el contexto de la rehabilitación luego de una lesión cerebral que afecta al sistema motor, porque si un paciente no está pudiendo mover una mano, pero yo lo hago aprender con la mano contraria y este aprendizaje se generaliza hacia la mano afectada, yo podría estar beneficiando a la mano afectada de manera indirecta. Siempre y cuando uno realice, digamos, estas intervenciones dentro de los 3 meses luego de ocurrido el ACV, tiene buenas chances o mejores chances de recuperación. Por otro lado, hay un estudio que continúa al estudio que te comenté antes, en el que vimos el curso temporal de los cambios funcionales que ocurren durante la adquisición de una habilidad motora. Utilizamos ese mismo paradigma de entrenamiento durante una semana para tratar de identificar cambios plásticos que ocurren en el cerebro con el entrenamiento motor, digamos, intensivo, ¿no? Y lo que vimos es que con una sola semana de entrenamiento observamos cambios estructurales, esto lo hicimos con resonancia magnética, observamos cambios estructurales en la corteza motora primaria que controlaba la mano que aprendió. Y estos cambios estructurales predecían el nivel de retención de esta habilidad al año siguiente. Entonces, solamente con una semana de entrenamiento diario, de unos 40 minutos por día, se formó una memoria motora que casi no decayó durante un año sin haber practicado nada en el medio. Entonces, eso es importante por un lado porque nos dice que tenemos plasticidad que ocurre solamente con una semana de entrenamiento. Esa plasticidad se relaciona con el nivel de retención que vamos a tener para esa habilidad motora.
Y si nosotros optimizamos el protocolo experimental de manera tal de asegurarnos que va a haber generalización, sabemos que esa plasticidad que puede ocurrir en una semana puede transferirse a la mano afectada o al brazo afectado, lo que sería fundamental en la implementación de terapias de rehabilitación. El sistema motor está conformado por diversas estructuras que se complementan para coordinar los movimientos distintivos del ser humano. Originalmente, se identificó que la parte más posterior del lóbulo frontal tenía a su cargo la ejecución de movimientos simples. Con el paso del tiempo, se han descubierto nuevas regiones que son claves. Una de ellas es la corteza premotora, que involucra distintos conjuntos de redes destinadas a seleccionar los movimientos adecuados para alcanzar un objetivo. La corteza parietal cumple un rol esencial. Existen también otras dos áreas importantes, el cerebelo y los ganglios de la base, fundamentales en la iniciación y secuenciación de ellas. La diferencia básica con otras especies animales se da en el control fino del movimiento, es decir, la precisión, la calidad y el habla, como así también a nivel postural. La Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires fue creada en 1822. A partir de entonces, esta institución ha brindado a nuestro país y al mundo profesionales que previenen y curan enfermedades, que investigan, enseñan y difunden información sobre las ciencias del cuerpo humano. ¿Cómo está formado tu laboratorio y con qué tecnología cuentan? El laboratorio está formado por, en cuanto a sus integrantes, soy la directora del laboratorio. Después tenemos 2 postdocs. Una es de acá, tenemos uno de los postdocs importados de Francia. Después tenemos 2 estudiantes de doctorado y un estudiante de tesina, digamos, médico. En cuanto a equipamiento, lo que tenemos en este momento es un laboratorio que está dedicado a lo que sería la estimulación magnética transcraniana. Todas las técnicas que utilizamos nosotros para estudiar el cerebro son técnicas de tipo no invasivas. Bueno, Nico, lo que vamos a hacer es un experimento para estudiar cómo hace tu corteza motora para poder entender lo que está haciendo otra persona. Vamos a trabajar con la corteza motora del lado izquierdo, que es la encargada de mover la mano derecha. Por eso pusimos los electrodos en la mano derecha. Cuando vos ves que otra persona mueve la mano, pasa lo mismo y también se activa esa zona de la corteza motora. Entonces lo que vamos a hacer es, tenemos unos videos filmados donde se ven unas manos en movimiento. Mientras tanto, lo que yo voy a hacer es ubicar el estimulador magnético sobre la zona de la corteza motora de la mano. Eso lo que hace es generar un pequeño campo magnético que estimula la zona esa de la corteza y vos lo que vas a sentir en la mano es una leve contracción. Y te vamos a dejar que vos vayas viendo los videos y mientras vas viendo los videos vas a ir recibiendo la estimulación magnética. Dado que le estamos mostrando 3 videos distintos, videos que son naturales, digamos, dirigidos a objetos de distintos tamaños y videos que muestran una corrección durante la acción, este patrón o el curso temporal de la amplitud en función del tiempo nos va a indicar si el sistema nervioso en realidad está pudiendo resonar esa corrección o no la puede resonar. Entonces nos da información acerca del funcionamiento básico del sistema motor cuando uno está observando la acción de otra persona. ¿Qué es el fenómeno de observación de la acción? Esto es un fenómeno bastante interesante que se describió hace ya un par de décadas por un grupo italiano. Ellos básicamente trabajaban en el sistema motor y registraban en regiones que se creía en su momento que eran netamente motoras. Lo que ellos vieron es que había ciertas neuronas que respondían de la misma manera tanto cuando el mono realizaba una acción como cuando observaba a otro mono o al experimentador realizar la acción. Este fenómeno es un fenómeno bastante interesante. Después se fue estudiando en lo que sería el campo de control motor en humanos y lo que se vio utilizando estas técnicas de las que te hablaba, como la resonancia magnética, es que la misma región o la misma red motora que se activa en el humano cuando realiza una acción se activa cuando está observando a otra persona realizar la misma acción. ¿Por qué es interesante esto? Es porque, por un lado, lo que nos indicaría es que
el cerebro del observador está resonando la acción que está observando. Y entonces esto podría tener consecuencias bastante interesantes. En primer lugar, podría ser la interfase para la comprensión de las acciones que realizan otras personas, ¿no? Y por otro lado, podría permitirnos ponernos en el lugar del otro, ¿no? Entonces se ha postulado que puede ser la base, digamos, de la empatía. Y nosotros en el laboratorio tenemos dos líneas que están orientadas a estudiar lo que serían los mecanismos neurales que subyacen a este fenómeno de la observación de la acción, y en particular nos interesa estudiar si este mecanismo de observación de la acción requiere de la activación de los mismos planes motores que se activan cuando uno genera la acción, o si simplemente, como ha sido postulado por los italianos, depende de un macheo o coincidencia entre lo que uno observa y una representación motora correspondiente a lo que uno observa. ¿Y dónde publican o reportan los resultados científicos? Publicamos en revistas con referato internacional, revistas de impacto medio y alto. Publicamos en el Journal of Neuroscience, Journal of Neurophysiology, y después revistas que están más relacionadas con lo que sería neuroimágenes, como Neuroimage o Human Brain Mapping. El proceso es arduo, creo que cada día es más arduo para todos, todo el mundo, no es un tema que nos atañe a nosotros, los argentinos en particular. Cada vez se está volviendo más exigente la publicación de los papers, eso lo sabrás. Hoy en día hay que mandar un trabajo para publicar que esté absolutamente impecable, y así todo, si le falta, digamos, tiene un problemita, muchas veces no nos dan la posibilidad para reenviar el paper. Entonces es duro, pero muy gratificante cuando se realiza, ¿no? ¿Qué significa para vos hacer ciencia y ser neurocientífica en Argentina? Los últimos gobiernos nos han ayudado bastante a los científicos. Estamos mucho mejor, tanto los investigadores como los becarios, ahora de lo que estábamos antes. Creo que fue muy importante que se volviera a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología y que haya ahora subsidios que sean más importantes de los que había en un momento, que no te permitían realizar ninguna investigación. Y en lo personal debe ser una satisfacción hacer ciencia con estándar internacional en tu tema y formar gente joven en nuestro país. Sí, eso es fabuloso, porque es una oportunidad única para mí, porque mi tema de trabajo es un tema que en Argentina casi no existe, ¿no? Por un lado es un gran placer, por otro una gran responsabilidad, porque como en Argentina todavía no existen disciplinas o carreras como la psicología experimental, por ejemplo, los estudiantes no vienen con la formación necesaria, entonces dependen en gran parte de la interacción conmigo, de los lab meetings que organizamos para discutir papers, de la discusión de nuestros resultados, como para entrenarse, ¿no? Es bastante gratificante para mí justamente sentir que puedo estar comenzando, digamos, con una línea de investigación nueva en Argentina, y que, por más que sé que requiera en este momento de mucho trabajo de mi parte y de mi equipo, creo que en el futuro va a ser fructífero contar con un grupo de investigación que esté más extendido que mi laboratorio, digamos. Los estudios acerca del sistema motor nos han permitido entender mejor los mecanismos que conforman el funcionamiento del ser humano. Sabemos, por ejemplo, que existen 3 áreas claves de la corteza para el movimiento: la motora primaria, la premotora y la parietal. Además, que hay otros 2 sectores claves para el movimiento: el cerebelo y los ganglios de la base. También que la diferencia esencial entre animales y seres humanos se da a nivel del control fino de los movimientos, la postura y la capacidad de predicción de la acción. La atención cumple una función esencial para el aprendizaje inicial de los movimientos y que luego da lugar a la automatización de las acciones motoras. Valeria de la Maggiore y todo el grupo de investigación que compone el Laboratorio de Fisiología de la Acción han aportado mucho para el entendimiento de esta faceta clave de la conducta humana. Junto con ellos, hemos dado un paso más en este desafío de entender cómo funciona el cerebro, a través del cerebro argentino.